Está claro que la rama judicial en Colombia tiene una grave estructura debido a la corrupción, a la ineficiencia, a los altos índices de impunidad y sobre todo a la desigualdad salarial. Por eso le vamos a preguntar a los ciudadanos qué opina sobre la rama judicial. ¿Cree usted que se necesita una nueva reforma en el Poder Judicial? Sí se necesita, pero es muy difícil, porque sabemos que la corrupción es algo que no se quita de la noche a la mañana. ¿Sí me entiendes? El poder es el poder y los ciudadanos no tenemos realmente por qué meter mano ahí. No tenemos, valga la redundancia, poder para poder bajar eso. ¿Sí? Por más que haya democracia, entre comillas, o cosas así, no se debería, pero no se va a poder hacer realmente. ¿Cree usted que se le debe quitar a la rama judicial las funciones electorales, es decir, poder elegir fiscal o procurador? Debería ser, pero realmente pasaría como en todas las elecciones, todo estaría comprado, entonces no valdría realmente la pena. ¿Cómo ve a Colombia en casos de corrupción en 5 años? ¿Bien, mal o regular? Igual que como está en este momento, realmente. Sí, no sabría ir muy a profundidad sobre el tema, pero creo que sí, porque necesitamos un cambio grande en el país. ¿Cree usted? Sí, porque creo que por medio de eso hay mucha corrupción y se eligen siempre las mismas personas. Entonces, si el pueblo tiene más participación, entonces es más fácil enterarse uno siempre de lo que está pasando y no a veces que eligen personas que uno ni siquiera conoce. Pues el tema de la corrupción ha estado en Colombia desde siempre, en toda la historia, entonces creo que se tiene que corregir. El problema es que es muy difícil cortarlo ahorita, entonces tenemos que empezar por acciones pequeñas, pero empezar desde ya, porque en 5 años va a ser muy difícil haberlo eliminado del todo, si empezáramos ya. Sí, pienso que es necesario. Los últimos hechos de corrupción nos hacen pensar que hay muchas cortes que no sirven para nada, que están penetradas por la corrupción y que es necesario cambiar. Ese es uno de los problemas que tiene, que como tienen poder para elegir, empieza el tema de tú me eliges, yo te elijo. Entonces se mueven influencias para tener ese círculo de los amigos en las altas cortes. Entonces es obvio que es necesario quitarlo. Pues si no se hace una reforma estructural vamos a estar peor que ahora, pero si empezamos con una reforma, si es algo que vemos como importante para el siguiente gobierno, ya no va a hacer nada en ese tema, ¿no? Pero si empezamos por hacer esas reformas estructurales que son necesarias, pues vamos a estar mejor. Si no, vamos a estar peor. Sí, yo creo que sí. ¿Cree usted? Sí, debería ser, pero que lo elija el pueblo. Yo creo que regular, la verdad. Bueno, personalmente yo creo que sí se necesita una reforma porque pues para nadie es un secreto que en Colombia la corrupción prima. Pues sí, o sea, principalmente eso, se necesita una reforma para cambiar pues la situación actual de Colombia. Tal vez no quitarles tanto como la función, sino también como dar estas funciones como al pueblo, también se podría decir eso, pero pues no quitarles como del todo este poder que tienen. Pues es que yo creo que eso sería como dependiendo de las medidas que tomen, pues como que tome el gobierno en cuanto a ese tema, ¿no? Porque pues si no hacen nada, pues la veo supremamente mal. Pero pues yo digo que se pueden hacer cosas para mejorar la situación. Considero que no solamente se necesita una reforma en el Poder Judicial, sino que además necesitamos, digamos que, una buena realidad del contexto jurídico colombiano, porque ya no solo somos parte de ese sistema constitucional, sino que nos hemos perdido con unos acuerdos de paz que ya, además de ser anulados por la Constitución, son supraconstitucionales. Y en ese sentido, no solamente la rama judicial va a tener problemas, sino también el resto de todo el sistema jurídico del país. Siento que sí hay una concentración en la rama judicial importante, que pareciera que se está combinando con ese sistema también de la Corte Constitucional, pero me parece que de todas formas alguna de esas ramas tiene que hacer control sobre eso. La rama judicial quizá
está siendo permeada por ese sistema de magistrados que se está perdiendo en lo que seguramente te va a responder ahora, que es el sistema de corrupción. Pero no, me parece que debemos garantizar que alguna rama del poder público controle ese sistema. Los titulares de todos los periódicos en este momento tienen como principal método informativo la corrupción. Es un boom gigante la corrupción, o sea, está siendo parte de todo lo que tiene que ver con el sistema mediático y político del país. Si me preguntas a 5 años, la corrupción me parecería como, no sé qué más sorpresas podríamos tener en ese sentido. Las tenemos todas las semanas. También siento que hay un mal manejo de la corrupción, porque de todas maneras, aunque puntean muchos de los rankings de todos los medios de comunicación, exageran de una u otra manera. Corrupción existe en todos los sistemas jurídicos de todos los países y quizás siento que puede estar más mediado por un buen sistema de educación, no solamente para abogados, sino también para periodistas. Algunos colombianos creen que se le debe hacer una reforma a la rama judicial y si no se hace algo ya en contra de la corrupción, en 5 años el país se encontrará mucho peor.